Hola chicos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Ivy, alias La Vikinga. En este caso vamos a entrevistar a Julián Brezán. Muchas y muchos conocerán, Julián es conocido de sus videos Me Gustan las Trans. Y ahora vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a dejar el link de la playlist Me Gustan las Trans. Ahí, acá, en la descripción de este mismo video. Aprovechamos a decir, denle like, hacer con los deditos. Denle like, suscribirse y campanita. Ahí está, todo. Vos haces ting tan tum. Sí. Y listo. ¿Cuál fue la idea por el motivo por el cual hiciste esta serie de videos? Mucha gente los interpreta como una salida de closet, como alguien que quiere contar algo y lo quiere exteriorizar. Nada, la realidad es que cualquiera que llega hasta el final se da cuenta de que justamente en el final está la parte importante, que es la parte del mensaje, ¿no? Lo que me movilizó fue más que nada contar un poco qué es lo que se vive de este lado, siendo varón, siendo cisgénero, siendo homosexual, contar un poco, contarlo, pero no desde el reclamo, sino desde la anécdota, desde, bueno, es una realidad que sucede así, así, así. Resulta ser que yo tenía la creencia o la esperanza de que iba a haber gente que se sentía identificada por las palabras, no sucedió. Mucha gente se identificó, se acercaron, no solamente varones, también mujeres trans, varones trans, un montón de personas que no necesariamente se identificaban 100% con mi historia, sino alguna parte les pasaba relativamente cerca, entonces, nada. Y bueno, justamente la idea era esa, era empezar a sacar un mensaje adelante y empezar a visibilizar una realidad que es mucho más grande de lo que a mí me compete, ¿no? Si bien contás en detalle por detalle, contás toda la situación en el video, yo te voy a hacer ciertas preguntas que segurísimo lo tenés en los videos. Y sí, es importante verlos hasta el final, ahí está, sí. Es importante que todo lo que yo hice como un trabajo, el final es importante, y si te lo salteás es como que no tiene sentido. ¿Con qué dificultades te encontraste previo a hacer el video y post hacer el video? No sé si llamarlo dificultades, te puedo decir que mi vida cambió un montón, que hay un montón de cosas que percibo diferentes, un poco porque yo soy el pibe que aparece en los videos y entonces recibo muchas felicitaciones y demás, pero también entiendo que percibo que se está de alguna forma naturalizando otro tipo de cuestiones, porque, no sé, el mensaje está llegando, porque está empezando a circular, o se están empezando a destapar estas ollas que yo tenía intenciones de destapar. Va poco tiempo, no va ni un año, van 6 meses apenas, entonces todavía no me topé con dificultades propiamente dicho. Sí me encontré con personas que yo sabía que me las iba a encontrar, que de hecho están mencionadas, digamos, en toda la vez, el transcurso de toda la historia de los videos, que son obviamente las personas que se sienten interpeladas dentro de mi relato y automáticamente cualquier ruido, bueno, ok, genera una tensión, genera una discusión, genera un debate fuerte. Pude armar un grupo bastante lindo, que vos conocés y sos parte y te lo agradezco por todo lo que aportás, pero bueno, ahí es un lugar donde realmente también se me facilita bastante el hecho de poder expresarme, porque funciona bastante como colchón. Bueno, y con respecto a las dificultades que te comentaba, ¿tuviste inconvenientes, por ejemplo, que te hayan sacado de algún grupo, que haya amigos, amigas que te hayan dejado de hablar o algo por el estilo con respecto a esto, a darte a conocer? No, en mi vida personal no, todo lo contrario. En mi vida personal, bueno, yo tengo, ya es un tema que yo ya tenía hablado en mi casa, con mi familia y demás. Sí, muchas amistades mías se enteraron de un montón de cosas y están aprendiendo un montón de cosas y muchos me escriben, me dicen, che, por ejemplo, una amiga de hace muchos años me cuenta, por ejemplo, que ella se interpreta se presenta como heterosexual. Dice, no, porque yo estoy casada con mi marido, nosotros nada que ver, pero nuestra hija, bueno, hay ciertos comportamientos que no entendemos del todo, qué sé yo, y lo que vos hiciste nos vino mal, qué sé yo, y esas son todas personas, digamos, de mi entorno, que la verdad que recibí solamente, nada, caricias, mimos y felicitaciones. Después sí, obviamente, se dieron situaciones, por supuesto, porque, digamos, todo lo que yo cuento en los videos tiene mucho que ver con ollas que se destapan y con temas que son difíciles y delicados de tratar. Entonces obviamente hay personas que se sienten interpeladas cuando yo hablo, cuando yo, digamos, me presento de la forma en la cual me presento, o hablo de mi sexualidad de la forma en la cual hablo. Y bueno, obviamente yo no es que no me hago cargo, pero no puedo responder ante eso porque yo hablo desde mi experiencia. Entonces,
si bien pasa, es algo que, nada, es importante también, nada, ponernos de acuerdo entre todos y determinar qué es lo que se puede y qué es lo que no. Vos creaste, sos administrador del grupo Amor Cis Trans. Correcto, señor. ¿Cuál fue el bollete por el cual vos hiciste ese grupo? ¿Es para armar parejitas entre personas trans y personas cis o cuál es la finalidad en sí? Porque hay mucha gente que lo interpreta de esa manera. Hay un montón de gente que lo interpreta de esa manera, lamentablemente, por falta de una mejor definición. El grupo es un grupo de debate que yo lo armo en base a que yo necesitaba un espacio para poder hablar de la repercusión de los videos que hice. Yo necesitaba un lugar a través del cual comunicar, a través del cual charlar, a través del cual se pueden empezar a hablar de estas cosas que yo siempre lo hablé dentro de la intimidad. Claramente no es la primera vez que hablo del tema, pero sí era necesario crear primero un espacio en el cual se pueda hablar de todo, que no haya prejuicios detrás de la administración. Es todo muy tabú y hay muchas cosas que bueno, que a veces cuesta un poco hablar, y en un grupo donde yo no lo administrase era probable, y de hecho me han echado de ciertos grupos por querer exponer un punto de vista distinto. Están todos desinvitados. ¿Por qué tenés una resistencia con el tema del lenguaje inclusive? No tengo ninguna resistencia con el lenguaje inclusive. Pero, por ejemplo, me decís que en ciertas situaciones está bien utilizar el lenguaje inclusive y en otras no. Por ejemplo, decir todas, todos y todes, pero no sé, si tenés que decir en algún momento aquelles, no lo decís. Que vos tenés un concepto por el cual considerás que para ciertas cosas está bien y para otras no. Porque depende del objetivo que uno tenga. Yo tengo un objetivo en este momento que es que un mensaje se escuche. Y el mensaje se tiene que escuchar y tiene que resonar mucho más allá de las personas que están dispuestas a adaptarse a una nueva forma de hablar. El mensaje tiene que trascender esa barrera y le tiene que llegar a un montón de personas que si yo ese mensaje se los quiero transmitir de manera inclusiva, en lenguaje inclusivo, es muy probable que no se me escuche. Porque el mundo en este momento todavía se está acostumbrando de a poco a incorporar el lenguaje inclusivo, que yo creo que va a pasar, o sea, va a llegar a un punto en el cual el lenguaje inclusivo va a ser parte de una cotidianidad. Yo noto que en el grupo, en Amor Cis Trans, se arman debates en el sentido de, por ejemplo, las mujeres trans tenemos que salir a la calle trucadas o no trucadas. Nos ponemos relleno en el corpiño o no nos ponemos rellenos en el corpiño. Siempre las cuestiones están de cómo tenemos que ser o nos tenemos que ver, mientras que también hay varones cis en el grupo y no hay estos cuestionamientos entre ellos de cómo deberían hacer o usar o tal cosa o tal otra. ¿Por qué consideras que sucede eso? Dentro de lo que vos siempre mencionás como una frágil masculinidad, que se puede mirar desde cualquier punto, se puede decir de muchas maneras, como machismo, como hipermasculinidad, como qué sé yo, todas las palabras, depende de cómo lo mires, siempre va a tener diferentes definiciones, pero es siempre más o menos lo mismo, ¿no? Es esta crianza a partir de, bueno, la voz de la masculinidad que tiene que ser de determinada forma, y a partir de eso se crean o se desarrollan un montón de otras cosas, incluyendo un montón de cuestiones con respecto a la feminidad, incluyendo un montón de cuestiones con respecto a la caballerosidad, a un montón de cuestiones, ¿no? Que parten de eso, parten de este centrismo masculino que bueno, que hay cosas que también a uno le gustan y que otras cosas que no, y está bueno, digamos, poder ponerlo sobre la lupa y decir, listo, viene de acá. Y no estamos acostumbrados a hablar de esas cosas. Primero que nada porque no nos enseñan a hablar de penes dentro de nuestra sexualidad más allá de nuestro propio. Cuesta porque hay un montón de estructuras a derribar antes de poder nosotros hablar con la naturalidad que hablan ustedes. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves que todo se basa en la genitalidad? O sea, una persona dice, ay no, porque tiene pene, esto es así porque tiene vagina, esto es así porque tiene vulva. ¿Qué considerás vos? ¿Qué pasa con esa sociedad totalmente genitalizadora? En realidad no vivimos en una sociedad que gira en torno a la genitalidad, sino que realmente tiene claramente un genital que es tabú, que es el pene. El pene es como que tiene un montón de características que, dependiendo de quién esté hablando de eso, tiene que ser o lo mejor del mundo, o lo peor del mundo, o lo que más me gusta, o lo que menos me gusta, o lo que más cerca quiero, o lo que menos cerca quiero. Es un tema que está también muy ligado al tema masculinidad, al tema machismo, al tema homofobia, al tema de todos los miedos que representa eso, a la cantidad de años, creo yo, que tiene que venimos arrastrando con respecto a todo esto. Creo que ojalá algún día se termine de desarmar toda esta cuestión que llamamos norma, heteronorma,
diversidad, que cuando todo sea uno, cuando digamos realmente, que imagino que y considero que la dirección que se busca es esa, ¿no? Que la diversidad sea y que deje de existir como un grupo aislado o lo que es diverso y lo que no lo es. Siento que el problema es más que nada la presencia o la ausencia del pene, que por ahí va más que nada la cuestión. Vos funcionás como moderador también dentro de tu grupo de Facebook y sucede muchas veces en ciertos debates o ciertos planteos que como todos fuimos criados en este mundo machista patriarcal, cuando surge, generalmente hay algún comentario y, por ejemplo, si un varón cis de tu grupo hace un comentario con alto contenido machista o heteropatriarcal o encasillador, también sucede este tipo de cosas, ¿vos cómo obrás frente a ese varón cis que hizo ese comentario, tal vez desacertado, tal vez que no corresponda, tal vez que derive todo ese debate que vos hagas en el grupo? ¿Cómo le encarás esa situación? Como con todos, o sea, a ninguna mujer trans nadie le enseñó a ser trans, tuvo que aprender sola con su transición y con sus procesos, y a ningún varón le enseñan a hablar de estas cosas, al menos no mi generación, ni la generación pasada, ni la anterior, y no sé si esta, pero como que de chicos no nos enseñan a tocar el tema, nos enseñan que todo lo que tenga que ver con pito está mal, quien hace las cosas mal o quien está en contra tuya es como un insulto, un puto, o quien no se la banca es un maricón, ¿no? Y es como que, digamos, eso es todo el lenguaje que uno maneja cuando se está construyendo como persona, porque después pasan los años y vos vas a la facultad y vas acá y allá y al trabajo, y eso nunca se desarma, porque eso permanece ahí y eso es lo que hay, es la información que hay. Entonces todos necesitan acompañamiento, en tanto y en cuanto no le falten el respeto a nadie, ¿no? O sea, y ahí no hace falta que yo sea moderador. ¿Considerás que tanto para vos como para muchas otras personas que gustan de personas trans, si hubiesen tenido una educación sexual integral en su infancia, hubiese sido distinto todo este desarrollo o este darse cuenta o esta atracción o esto normalizar algo que es tabú o que sea mal visto durante tanto tiempo? Lo que pasa es que es una discusión contrafáctica, o sea, es muy difícil de decir qué hubiese pasado, sí. Todo hubiese sumado a que sea todo menos, porque todo lo que hablemos va a facilitar el camino. Porque el punto es justamente, es hablar, es discutir, es charlar. Yo quizás no reclamo tanto. Mi manera de visibilizar lo que yo quiero visibilizar no es a través de un reclamo. Porque yo no tengo nada que reclamar, yo no tengo nada que reclamarle a nadie, yo no siento que nadie me deba nada. Contar un poco más y hablar un poco más y hacernos valer un poco más y quizás empezar a cuestionar un poco todas estas etiquetas, porque las etiquetas generalmente nos limitan mucho más de los que nos ordenan. Nos ordenan un montón, eso es muy cierto, hay mucha gente que depende de esas etiquetas, yo también he dependido mucho, pero la realidad es que las etiquetas sirven en tanto y en cuanto uno entre dentro de la norma, ¿no? O sea, era fácil ser humano en los años 50 porque eras heterosexual, entonces no tenías nada que decir, pero la etiqueta homo era una etiqueta muy difícil de llevar en ese momento y hasta el día de hoy lo sigue siendo en cierto punto. ¿Pero por qué? Porque se empezó a hablar, porque se empezó a visibilizar, porque se empezó a naturalizar y hoy por hoy es mucho más común que hace 50, 60, 70 o 100 años que dos varones o dos mujeres caminen de la mano por la calle. ¿Es lo más fácil del mundo? No, pero está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque se empezó a hablar y se empezó, digamos, a desarmar un montón de mitos que había detrás de la homosexualidad, que tenían que ver con enfermedades, que tenían que ver con condiciones mentales, que tenían que ver con un montón de cosas horribles, estigmas, HIV, un montón de cuestiones que tuvo que pasar el colectivo homosexual, que se tuvo que sacar de encima. ¿Cómo lo hizo? Hablando. Y hablando y hablando y hablando, y bueno, se llegó a una naturalización. Yo propongo exactamente lo mismo, que charlemos y bueno, y en tanto y en cuanto hayan opiniones equivocadas que las van a ver de todos los seres humanos, porque todos estamos aprendiendo, bueno, acompañamiento y comprensión. Entonces, sí, definitivamente hubiese ayudado, porque todo lo que hablas ayuda, todo lo que exteriorizas, todo lo que te ayuda a poner en palabras algo que uno percibe por dentro, pero cree que el medio tiene que ser de esta forma porque a mí me enseñaron que todo lo que eso salga en palabras o a todo lo que ayude a canalizar eso, sea un grupo de Facebook, sea un canal de YouTube, sea lo que sea, suma y aporta, porque mínimo desnuda.
ante la ignorancia, desnuda. ¿Considerás que las personas cis, no cis heteros, cis directamente, que tienen relaciones o que tienen relaciones ya sea sexoafectivas con personas trans, le corresponden estar integradas dentro del colectivo de lo que es LGBT? Es muy difícil esa pregunta porque incluye una reformulación de la palabra heterosexualidad. Yo me siento heterosexual porque soy un varón que se siente atraído hacia una feminidad, ¿no? Hacia una feminidad que se identifica como femenina. Esa persona que yo tengo al lado es una persona que no transcurrió toda su vida como mujer y yo necesito estar, mínimo tenerlo presente, mínimo saberlo y ser consciente porque es parte de la historia de la persona que yo elijo acompañar y a pesar de que hay ciertos pasados que no quieren ser recordados o que sean tabúes o que sean difíciles de procesar, están, y a mí como pareja me toca acompañar también en esa parte. Dentro de eso hay cierta cuestión dentro de la pareja a veces que da vuelta dentro del erotismo, del juego en la pareja o la sexualidad que tiene la pareja, que son libres de hacer lo que les gusta, que tiene que ver con el homoerotismo, que tiene que ver con una conciliación con, bueno, una sexualidad con esa persona, con su identidad presente, pero también con un cuerpo que es distinto al cuerpo de una mujer cisgénero. Es distinto, es una sexualidad distinta, es un pasado distinto. Hay un montón de cosas que exceden lo que es la palabra heterosexual. Porque la palabra heterosexual da por sentadas un montón de cosas, incluyendo a veces incluso quién es la persona que domina y quién no. Y es como que tocar este tema y decir, bueno, ¿a qué pertenece? ¿A qué? ¿Cuál es la letra que se pertenece? Yo te puedo decir, te puedo hacer el siguiente ejercicio. Yo técnicamente soy heterosexual, porque soy un varón que se interesa por mujeres. Pero también soy consciente de que muchas de mis parejas convivieron con una sexualidad autopercibiéndose como varones homosexuales. Entonces es lógico que algo de eso va a haber de arrastre, porque también lo he compartido con un montón de parejas trans. Me han contado, hemos charlado, hemos visto incluso porno gay. Y no tuvo nada de extraño, ni hubieron segundas cuestiones, ni hubieron nada, porque está. Y porque no hablarlo y no decirlo, lo único que hace es alimentar, digamos, un estigma. Yo me identifico como heterosexual, pero mi sexualidad es distinta a la de muchas personas que se consideran también heterosexuales. ¿Por qué? Porque yo incluyo penetración, porque yo incluyo otro tipo de juegos, porque yo disfruto del pene de la persona que está conmigo. Muchos pibes homosexuales siempre que escuchan mi historia es como que sienten o interpretan o dan por sentado que es como un paso intermedio hacia una homosexualidad inevitable. Claro, como pasa con la bisexualidad cuando te dicen es el proceso hasta que te definas. Exactamente, como si hubiese un final que es una homosexualidad, que la verdad algo que genera puro, claro, algo que tiene que ser todo ahí. Genera todo un gran miedo y una cuestión con respecto a la transición, con respecto a volver hacia atrás, con respecto a cómo me percibe la sociedad, que eso es algo que obviamente yo no puedo decir absolutamente nada porque eso es trabajo tuyo, de realmente contarme vos esa parte. Pero yo lo que te digo es, yo sé definitivamente que si yo me autodefino como un heterosexual con un asterisco o con algo para explicar, no creo que muchas chicas trans que se autoperciben como heterosexuales quieran que su pareja sea heterosexual con asterisco. Para la última pregunta, esta va con un poquito de introducción. Hay una situación que nos pasa a nosotras que está esta cosa de decir, bueno, pero no te enojes con los chabones porque están confundidos, por esto, por aquello, y nosotras nos indignamos porque, como veníamos diciendo anteriormente cuando estábamos hablando antes de hacer el video, esta situación de decir, bueno, así como nosotras tuvimos, nosotres, porque también los varones trans tienen un proceso, tuvimos ese proceso para llegar a decir, bueno, por ejemplo, yo soy Gabriela, también hay un proceso del lado de las personas, sobre todo de los varones cis, porque no podemos hablar de gente que no sabemos, por ejemplo, una chica cis que le gustan los hombres trans. No podemos hablar de eso. Al día de hoy no puedo hablar. Por eso entonces digo, en representación de los varones cis que gustan de mujeres trans, esta situación de decir, bueno, dennos tiempo y todo eso, está bien, y mi respuesta fue, está bien, nosotras tenemos que dar tiempo, pero nosotros nos morimos mañana. Lo que pasa con la situación, por ejemplo, que vivimos muchas, que hay como se dice la frase, nosotras las trans somos las últimas en la fila para ser amadas, ¿no? Esta cosa de decir, cuando siempre te quieren para coger,
pero para establecer una relación tiene que haber un montón de cosas y hay muchas situaciones muy a los Sweet Charity, esta cosa de que hay un enamoramiento pero después llega un punto donde no hay un final o el final es el trágico, es decir, tengo miedo, me voy a la mierda y quedamos recontra heridas emocionalmente. Entonces, ¿qué devolución puedes darme desde tu punto de vista, varón cis, que gusta de trans? ¿Qué hacemos frente a estos tantos desamores y tantas frustraciones? ¿Cómo tenemos que enojarnos con ustedes? Tenemos que llevarlo lo mejor posible, tenemos que bancarlas porque somos trans y estamos dispuestas a bancarnos todo, vienen en contrato. ¿Qué onda con esto? Como todos los temas a desarmar, son temas delicados y hay que hacer paso por paso. Los videos que hice con el laburo que estoy haciendo, con todo el tema del grupo, con el tema de una página que quiero armar, también de una convocatoria que estoy trabajando con la Federación Argentina LGBT, o estoy tratando de armar un colchón de contención para que diferentes personas que se vayan identificando con esta cuestión, que son todas estas personas de las cuales vos estás hablando, nada, como que al menos no se sientan tan solas. Del lado de ustedes, yo lo que digo siempre es: a ver, hay que acompañar, pero no hay que soportar el proceso del otro, sobre todo cuando el proceso del otro duele y hace mal. Yo no digo olvidar y perdonar. Quien me quiere acompañar en todo esto que estoy yo proponiendo y sugiriendo, si lo resulta interesante, es nada, es un poquito de paz y un poquito de tiempo hasta que de a poquito los pibes vayan escuchando el mensaje, lo podamos ir dosificando o visibilizando un poquito más. Algunos pedirán perdón, yo he pedido perdón, he pedido mis perdones, no todos los que debería, definitivamente, pero he pedido mis perdones. Personalmente, yo personalmente a personas que he estimado. No dejarse pisar la cabeza por el proceso de nadie, nada más que de nosotros, de las personas que recordemos, yo represento, que no tenemos nombre, y no estamos acostumbrados a que se hable de nosotros. Sí, se habla de ustedes, pero... Es que no se habla de nosotros desde nosotros, se habla de nosotros como personas heterosexuales X, raras, asterisco, no se piensa en nuestro proceso, lo cual no digo que tenga que ser problema de nadie, salvo de nosotros mismos. Vos podés catalogar inicialmente en 3 grandes grupos a las personas que se pueden sentir representadas por este movimiento. Podés tomar a todos los maridos actuales, novios, parejas X que sean cis y que tengan una pareja trans, que esos son una agrupación de personas que esos están en una etapa y de su proceso, que seguramente pasaron por un proceso para estar donde están, que seguramente tuvieron que lidiar con cosas, que no, digamos, no fue algo como por arte de magia, ¿no? Esas personas pasaron por su proceso, existen, son un montón, somos un montón. Tenés un segundo grupo que son personas que quizás les interesa, les llama la atención, sienten deseo, sienten amor, sienten algo, pero hay un montón de dificultades en el medio y todas esas dificultades se manifiestan dentro de una masculinidad como un no, yo te explico qué es lo que pasa, no, yo te cuento, no pasa qué. Y los pasa qué son las miles de millones de ejemplos y de excusas que yo las entiendo, porque yo también las dije en su momento. Yo también puse excusas para no reconocer que yo tenía miedo de dar un paso hacia adelante. Ese miedo estaba fundado y fundamentado en todos los prejuicios que todos conocemos, todos los prejuicios que nos rodean a las personas cis, a las personas que no son cis. Quiero empatizar con esa persona desde ese lugar y brindarle un acompañamiento. ¿De qué forma? Lo iremos procesando sobre la marcha. Y por último tenemos el último grupo, que es el más grande y el más desmedido, porque no sabes nunca dónde puede terminar, que son las personas que no contemplan que pueda existir una persona con una corporalidad como la de una mujer trans, y esa persona también tiene todo el derecho del mundo de tener mínimo un colchoncito o un plan de acción para prepararlo y decirle: mira, puede haber un mundo en el cual te vas a cruzar con un montón de mujeres que tienen vagina, pero también podés estar preparado para esto, ¿no? Y esto va a estar bien, y no hay ningún problema, y se va naturalizando de a poco. ¿Por qué? Porque si no, esas personas caen dentro de un gran problema y pozo, que es el de la exigencia al heterosexual, ¿no? Porque toda mujer trans le dice a cualquier varón: yo soy mujer, ¿cuál es el problema que no querés salir conmigo? ¿Por qué no me querés presentar a tu familia si soy mujer? Y yo quizás lo miro no del lado de la piba, o sea, del lado de tuyo, de que cada vez que te cruzas con una persona que no tiene ni idea de lo que es ser trans, qué difícil. Lo miro del lado de él, del lado de: no me importa que vos en este momento, al no haber conocido una piba trans, me digas yo no tengo problema. Permitime no creerte, permitime saber que no te va a ser fácil lidiar con esto, que vos tengas ciertas herramientas para vos y la persona con la cual vos te querés enamorar, ¿no? Porque
De última, se trata de eso, que tenga las herramientas como para dar unos primeros pasos con buena información, con información sana y con compañía. Me gustaría saber qué pensás, me quiero saber qué pensás. Yo hice un video que ahora vos, Julián, se señalate arriba. Acá, hay tipo de machirulos, donde hago un compendio donde son mensajes que nos mandan los tipos, se repiten muchas veces. O sea, como ciertas actitudes que tienen los chabones, patrones o modus operandi, cómo se dirigen hacia nosotras para poder llegar a tener relaciones. Entonces, bueno, vos conocés un montón de esas situaciones. Vamos a dar un ejemplo un poco más tranquilo. El ejemplo del tipo que quiere salir con vos y te demuestra permanentemente que te la quiere tocar, que quiere chupártela, que quiere que se la chupes, como que todo lo tiene que hacer con eso y todo bueno, y que cuando me pasas una fotito, y que te mande una fotito, y que cuando hablamos, bueno, listo. Ese ya no es un tipo que te está faltando el respeto, ese tipo está siendo pesado, ¿okay? Ese tipo está siendo denso. ¿Por qué? Y vos decís, pero dejá de hablar solamente de sexo, yo soy más que sexo, yo soy más que sexualidad y más que mi cuerpo. Con ese tipo puedo trabajar mucho mejor. Tengo que vincularme o empatizar desde el momento en el cual a mí me pasaba lo mismo. Que cuando yo tenía 20 años me ponías una piba trans adelante y yo estaba así. ¿Por qué? Y porque era nuevo, y porque lo quería explorar, y porque se me cae la baba, y porque quiero, y porque lo deseo, y porque no lo entiendo, y porque me llama la atención, y porque lamentablemente lo único que puedo hacer es esto. Porque podés proyectar con una persona así, no hay ningún problema con que lo hagas. Con que vos te enamores con la persona que te vas a enamorar, enamorate, o sea, encontrar de la forma que sea, incluso buscando satisfacción del deseo sexual. Muy bien, ¿algo más que quieras compartir? ¿Algo que quieras expresar y que bueno, que no te lo haya preguntado, no haya surgido dentro de todo este temario? No, agradecerte a vos definitivamente por ayudarme a visibilizar esto de esta manera tan tuya. Fue una entrevista de Gabriela, ¿entendés? Tipo, no fue una entrevista de nadie más, no fue genética, no, fue tipo lo que le interesa a Gaby y es tu canal, suscríbase. Te agradezco por esta visibilización que me estás ayudando a hacer. Le dejaría claro a todos tus seguidores que todo este trabajo que yo estoy haciendo tiene que ver más con charlar y con conciliar y con querer y con amar y con aprender que con pasarle por encima a cualquiera. Nada, es un camino bastante difícil de desarmar. Acuérdense de ir al canal de Julián. El Instagram es @metafocusok2. El grupo es Amorosis Trans En Facebook. en Facebook. Ya que estamos acá, regístrense de Diverse, Buenos Aires también. Quien quiera sumarse de la forma que pueda, se le dará la bienvenida. Muy bien, muchas gracias por haber asistido. Gracias por invitarme. Salud. Y nadie jamás sabrá qué había en esta taza. Que tengan un muy buen fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que te quiero marcar yo con este ejercicio? Que nos quedamos sin luz. Pero no te pruebo. Toma 3. No, esto queda. Ah, bueno. Yo pensé que no se acercaban porque es fea. No, boluda, o sea, ¿de qué estás hablando? Primero, porque me parece una pelota de lo que acabas de decir, pero aparte, o sea, como... Esa pelota que sos.